Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Esta es la Biblia. No solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que memorizarla y aplicarla. Amén. Cuando tú estudias la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, tienes que recibirla. Amén. Recibirla, ponerle fe a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, humillarlo debajo de Dios. ¿Cómo lo humillamos ante Dios? Recibiendo su palabra. Amén. Obedeciéndola. Amén. De esa manera lo humillamos porque recibimos la palabra de Dios, nos sometemos a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de esa manera nos humillamos. Amén. Esa es la verdadera humildad, es obedecer a Dios. Es la verdadera humildad. No hay otra humildad, hermano. Además, es falsa humildad. La verdadera humildad es someterse a Dios. Amén. Nos sometemos a Dios a recibir y hacer su voluntad. Amén. Estamos humillando. Estamos cediendo nuestra voluntad a su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, con esto, entendimiento de que la palabra de Dios es nuestra guía. Amén. En los consejos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesús dijo que si lo amamos, guardamos su palabra. Amén. Y Él también nos dijo que la palabra que hablaba era la palabra del Padre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, abran su Biblia en Efesios, capítulo 5. Vamos a comenzar en el versículo 18. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Entonces podemos ver, hermanos y hermanas, que nos dice la palabra, y esta es la palabra de Dios. El hermano Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Amén. No os embriaguéis con vino. Los que se han embriagado antes de venir a Cristo saben lo que sucede cuando una persona se embriaga. Amén. Y si nunca te has embriagado, no te vayas a embriagar nada. Ahora que estás en Cristo, que dice que no te embriagues en vino. Pero sí nos dice que estemos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu. Está lleno del Espíritu y del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu. Amén. Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona que está en comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ama la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, hace la palabra de Dios. Amén. Sigue a Jesús y sus enseñanzas y le enseña a otros las enseñanzas de Jesús. Amén. Porque el Espíritu Santo vino a ¿qué? A guiarnos a toda verdad. Él toma lo de Jesús y nos lo muestra a nosotros y nos recuerda las cosas que Jesús enseñó y nos lleva a toda verdad. Amén. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona obediente a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Una persona que se embriaga hace cosas fuera de carácter, hace tonterías. Amén. Entonces, un contraste diferente, hay una diferencia diferente entre una persona que se embriaga y una persona que está llena del Espíritu Santo. Entonces podemos ver el fruto. Amén. Aleluya. Entonces repitamos el versículo aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien se llenos del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Y este estar lleno del Espíritu es continuo. ¿Cómo estamos continuos llenos del Espíritu en esa comunión con nuestro Señor Jesús? Amén. Aleluya, lleno del Espíritu. Entonces, estar lleno del Espíritu lo influencia, le hace una influencia en nuestra vida positiva. Amén. O sea, lo influye positivamente en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. En todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es bueno. Una persona que está llena del Espíritu Santo no hace cosas indebidas. Nunca habla ni actúa contrario a la verdad. Amén. Nunca. Porque está lleno del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Más tarde volvemos y visitamos este verso. Pero vamos a seguir aquí en Efesios capítulo 5. Pero ahorita vamos a entrar al versículo 1. Amén. Y nos dice la palabra de Dios: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, un niño imita a sus padres. Todo lo que sus padres hacen, ellos lo quieren hacer. Amén. Entonces, nuestro Padre, Dios es nuestro Padre celestial. Amén. Venimos a ser hijos y hijas de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como hijos y hijos de nuestro Padre, hijos y hijas de nuestro Padre celestial, nosotros imitamos a nuestro Padre. ¿Cómo vemos a nuestro Padre? A través de su palabra. Por eso es importante, amén, meditar la palabra, estudiar la palabra de Dios, amén, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestra guía, amén. Él nos enseña, Él nos da claridad y nos muestra a nuestro Padre. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le mostraran al Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿No ha estado tanto tiempo conmigo? Cuando me ve a mí, ves al Padre. Amén. O sea que el carácter de Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, todo lo que hizo Jesús fue de acuerdo con el Padre. Jesús le desplegó el Padre enfrente de ellos, le mostró el Padre con su vivir, con lo que decía, con lo que hacía. Amén. Entonces nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Amén. Aleluya. Imitador de nuestro Padre. A eso hemos sido llamados. Por eso es la importancia de nuestra comunión con nuestro Señor Jesús. Por eso es la importancia de estar lleno del Espíritu. Por eso es la importancia de estudiar y meditar la palabra de Dios para conocer a nuestro Padre Celestial, para conocer a nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Amén. Una de las cosas más importantes, vamos a leer aquí en este versículo 2 que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, un olor fragante. Amén. Amor es lo principal en la vida del cristiano. Amén. Fuimos salvados por amor. Amén. Y el mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos, que se amaran unos a otros. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Que amemos a Dios sobre todas las cosas. También nos dijo que nos amáramos a nuestros prójimos. Amén. Entonces, si somos imitadores de nuestro Padre, tenemos que amar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos amar si tenemos sus naturalezas y ya las tenemos? Amén. Cuando nacimos de nuevo. Entonces, hay la capacidad de nosotros para amar. Amén. Entonces, a imitar a nuestro Padre. Estoy llamando a imitar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, como somos personas llenas del Espíritu Santo, aquí le está hablando el hermano Pablo a personas que están llenas del Espíritu, a personas nacidas de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Eso nos dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como
conviene a santos, que santos, está hablándole a cristianos, está hablándole a nacido de nuevo, está hablándole a hijos e hijas de Dios. Amén, santos. Entonces dice que no, que esas cosas no deben estar en la vida de nosotros. Versículo 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces, ninguna de esas cosas debe estar en el hombre y la mujer que han nacido de nuevo. Tenemos que sacar esas cosas de nuestra mente. Eso es del viejo hombre. Amén. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Está escuchando? Entonces vemos esto, y esto no solo está aquí, este texto no solo está aquí en Efesios, pero lo podemos leer en diferentes textos, en diferentes libros del Nuevo Testamento, que para no ir al viejo, porque el viejo también habla de esto, pero hermanos y hermanas, entonces esto es para el creyente, no para el que no es creyente, no para el que no ha nacido de nuevo, sino para la persona que ha nacido de nuevo. Entonces el hermano Pablo está hablando aquí a cristianos. Amén. Por el Espíritu Santo, al cristiano. Amén. Aunque por ahí andan muchos charlatanes que dicen que conocen mucho de la gracia de Dios y dicen de que Pablo, de todos los apóstoles, el único que tuvo la verdadero entendimiento o la revelación de la gracia de Dios fue Pablo. Sí, así lo dicen, y es verdad que Pablo tuvo mucha revelación de la gracia de Dios, del Señor. Amén. Pero esos mismos que reconocen que Pablo tuvo mucha revelación de la gracia de Dios, son los mismos que dicen que esa fornicación y adulterio que está bien, que porque están bajo la gracia. ¿Sí? Lo mismo. Ellos no te dicen, vaya, hágalo, pero dicen, si lo haces, pues tú estás bajo la gracia. Han escrito libros, tienen grandes iglesias, tienen grandes seguidores, pero están negando la verdad de la palabra de Dios, están contradiciendo. Y eso no nos debe a nosotros causar admiración o causar como sorpresa, porque el hermano Juan dijo hace muchos años que muchos engañadores iban a salir. Amén. Y si él lo dijo hace muchos años, ahorita tenemos muchos engañadores que están dentro de la iglesia. El diablo se ha infiltrado en la iglesia y ha usado hombres y mujeres que todavía están carnales, están amando el mundo, no han transformado la mente y lo está usando para contaminar, para cambiar la verdad. Amén. Y muchos lo están siguiendo. Aleluya. Qué contradicción. Recuerda que Pablo dijo que sí estamos bajo la gracia, pero que porque estamos bajo la gracia no podemos caer en todas cosas que Dios habíamos sido libres. Dios, de ninguna manera. Cuando Pablo dijo eso, de ninguna manera pueden volver a hacer eso o pueden caer en eso. Sí estamos bajo la gracia, pero no usen la gracia para hacer esas cosas que Dios ya las prohíbe, de las cuales ya fue hecho libre por Cristo. Amén. Pero el engañar están diciendo que es ok, que está bien. ¿Sí? Versículo 5, no, repitámoslo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? No pelee contra la verdad, antes recíbala. Jesús dijo, si me ama, guarda mi palabra. O sea, recíbela, vívela. Tú amas a Dios, tú amas a Jesús, guarda su palabra. Ponte de acuerdo con Dios. No pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Te vas a poner de acuerdo con la palabra de Dios o te vas a poner de acuerdo con los engañadores o con tu carne o con el diablo. Tú sabes, la palabra Satanás quiere decir engañador.
Ok. ¿Con quién te vas a poner de acuerdo? Y no te enojes con los que están predicando la verdad. Porque de todos modos tú no te estás enojando contra los que están predicando la verdad, estás peleando contra Dios, porque es su palabra. Ellos solo son el vaso que están representando al Señor, que están declarando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Versículo 6. Vamos al versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sí? Que nadie os engañe. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? La ira de Dios. Entonces, no, que nadie te engañe diciendo, no, hermanos y hermanas, ustedes pueden vivir como quieran porque estamos bajo la gracia. No. Esas son palabras vanas, esos son engañadores. Como dice la palabra de Dios, son engañados y engañan a otros. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no participe de ellos. No tengas comunión con ellos. No los sigas. No te sientes a escucharlos. ¿Está claro? No escuches a aquellos que dicen que vivir en desobediencia está bien porque estamos bajo la gracia. No los escuches. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No los escuche. Hacemos el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo antes de haber nacido de nuevo. Amén. Recuerda, está hablando a cristianos. Mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijos de luz. O sea, vive como hijos de luz. Antes de Cristo, todos estamos en oscuridad. Todos estamos en tinieblas. Amén. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la luz, Cristo. Recuerden que Jesús dijo, mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Verdad que también dijo, ustedes son la luz de este mundo? Recuerda cuando Jesús dijo esto en el sermón de la montaña, estaba profetizando a los que iban a seguirlo a él. Que después que él partiera y los recibieran a él en su corazón por fe, se nacían de nuevo, una nueva criatura, y iban a cargar esa luz. Amén. La luz, porque esa luz venía a todos los que nacen de nuevo. Entonces, de oscuridad, de tiniebla a luz. Y eso es lo que hemos pasado todos nosotros que somos cristianos ahora. Estamos en tiniebla, recibimos a Cristo Jesús, ahora somos luz, somos la luz de este mundo. Estamos aquí para representar a nuestro Padre Celestial, al reino de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, llevando su luz. Por eso somos la luz de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en otro tiempo, recuerde, está hablando a cristianos, no a una persona que no sea cristiano, solo a los cristianos, porque es lo único que tienen la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor. Anda como hijos de luz. Ven, vive. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no. Vive como hijo de luz. No vuelva a lo que el Señor te libró. No vuelva a los hechos de tiniebla y de oscuridad. Eres hijos e hija de luz. No pierda tu identidad. Sepa quién eres tú. Eres hijo de luz, eres hija de luz. Vive como tal. No rechace la verdad de la palabra de Dios.
No rechace al que te predique, al que te comparte la verdad. Porque tú no estás rechazando a él, estás rechazando a Dios porque es su palabra, es su verdad. Aleluya. Porque el versículo 9, porque el fruto del Espíritu está en toda la bondad, justicia y verdad. Este es el fruto del que nace de nuevo. Amén. Ese es el fruto que tenemos que traer. Ese es el fruto que tiene que salir de nuestras vidas. Por eso es importante que renovemos nuestra mente, porque el problema está ahí en nuestra mente, en nuestro pensamiento, recordando el pasado siempre. Tenemos que hablar y declarar la palabra de Dios y decir, no, yo no soy eso nomás, yo estoy libre, yo no estoy en oscuridad más. La mente puede recordarse esas cosas, pero tú tienes que reprender, dice la palabra de Dios, que tomemos los pensamientos cautivos. Digámonos y reemplacémoslos por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuál es agradable al Señor? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero que todo, sin fe no podemos agradar a Dios. Si tú no crees que esta es la palabra de Dios, si tú no tienes fe en Dios, para tener fe en Dios tenemos que tener fe en su palabra, creer en su palabra, ¿cierto? Entonces, para agradar a Dios hay que tener fe. Sin fe nada puede agradar a Dios. Entonces, si decimos yo creo en Dios, tenemos que creer en su palabra, en toda su palabra. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. La voluntad de Dios nos dice la palabra de Dios que es su santificación. Que es la santificación, nuestra santificación. Es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén. Fuimos santificados a través de Cristo Jesús, pero esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, o sea, que caminemos en santidad, que seamos apartados de este mundo en obediencia a Dios. Amén. También la voluntad de Dios que caminemos que en bondad, rectitud, amor. Aleluya. Entonces, que saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Es importante estudiar su palabra. Amén. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas, o sea, obras que no traen buen fruto. Amén. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. O sea, no participéis en nada que sea oscuridad, nada que no agrade, nada que traiga buen fruto para Dios, nada, no participe en nada que sea contrario a la voluntad de Dios. Dice, no participe, repréndelas. No hable de eso, no participe en eso. Tú quieres agradar al Padre, quieres agradar a tu Señor Jesús, ¿okay? No participe en obra de las tinieblas. No participes. No dejes que ninguno te presione, nadie te presione a que participe en las obras de las tinieblas, ni familiares. Nadie. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es. Es vergonzoso. Versículo 13. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
La palabra de Dios es luz y es vida. Amén. Por eso muchos se oponen a la verdad de la palabra de Dios, porque es luz, es vida. Si ellos no quieren ser parte de la luz, entonces ¿qué? Se oponen a la verdad. Por eso es importante que prediquemos la verdad siempre. ¿Okay? Siempre, en todo lugar. Porque la verdad es lo único que hace a las personas libres. No cuento, no historieta, no programistas ahí. Lo único que satisfacen es la carne. Pero no son fructuosos para el espíritu. No liberan, no sanan. Esos programistas no liberan, no sanan. No fortalecen, no preparan al pueblo de Cristo para que hagan la obra del ministerio, para que lo representen a él. No de esas cosas. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levanta de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es luz. No hay tiniebla en él, como no hay tiniebla en el Padre. Entonces los que venimos a Cristo, venimos a la luz. Amén. Y caminamos en luz. Cuando una persona está continuo lleno del Espíritu, anda como hijo de luz. Por eso es importante. Para obedecerle a Dios, para caminar con Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para que esta obra infructuosa, estas obras de las tinieblas, de la oscuridad, no sean parte de nuestra vida más, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, lleno del Espíritu Santo quiere decir continuamente lleno del Espíritu. La persona que es alcohólico siempre anda embriagado. Entonces, el Señor dice, así como por eso puse ese ejemplo ahí del embriagado, del que embriaga con vino y la persona llena del Espíritu Santo, el embriagado siempre anda embriagado haciendo cosas, haciendo tonterías, haciendo cosas fuera de carácter. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo siempre está haciendo la voluntad de Dios, haciendo cosas de luz. Esto me recuerda a un señor cuando estaba joven. Ahí en la casa con nosotros vivía un señor. Ese señor era buena persona, decente cuando no estaba bebido de alcohol, pero cuando se tomaba el alcohol era una persona completamente diferente. Hacía cosas fuera de carácter, cosas indebidas, insultaba a todo el mundo y respetaba hasta a los niños. Y cuando al otro día que no estaba sin alcohol en su sistema, es una persona decente, casi ni hablaba. ¿Sí ve? Por eso es importante, hermano, que estemos llenos del Espíritu Santo. No lo embriaguemos. Hay uno que dice, y escucha a otros también, hermano, que eso no está malo, emborracharse, porque ahora estamos en Cristo. Cristo también tomó vino. Pero no creo que Cristo andaba borracho por ahí, embriagado, haciendo tonterías. Amén. Aleluya. Llénate del Espíritu, escucha la voz del Espíritu. Bien lleno del Espíritu Santo. Dile ahorita mismo al Señor, ¿ahí dónde estás? Lléname del Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu, Señor.
Si quiere estar embriagado, está embriagado por el poder del Espíritu. Amén. Aleluya. Llénala, Señor. Llénalos. Llénalo, Señor, por tu Espíritu. Llénalo. Versículo 15. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Los que se embriagan con vino o con cualquier clase de licor no son sabios, son necios. Se nos llama a nosotros que seamos personas diligentes, que pensemos antes de hablar, antes de actuar, en lo que hagamos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Amén? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, están viviendo días malos. Yo no soy pesimista, pero les digo, las cosas no van a mejorar. Tinieblas sobre tinieblas. Pero la luz está en los hijos de Dios, en los hijos y la hija de Dios. Entonces por eso nos dice que andemos o caminemos, vivamos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque no hay más luz aquí en la tierra que la única luz que hay aquí en la tierra, la luz que hay en los hijos y las hijas de Dios. Así como en el tiempo de Jesús, la única luz que había en la tierra en ese tiempo era la luz de Cristo. Que había en Cristo, la luz de Cristo. Lo demás todo era tiniebla. Por eso Jesús dijo, mientras esté aquí en la tierra, yo soy la luz de la tierra, nadie más. Pero después dijo que nosotros los creyentes alumbráramos con la luz que nos dio a nosotros. Entonces tenemos que alumbrar, que Él haciendo obras de luz, viviendo como hijos de luz, no haciendo obras de tinieblas. Obras de tinieblas, que ya sabemos cuáles son. Aquí vimos un poco, unos pocos ejemplos, ya los leímos. ¿Cuáles son esas obras de tinieblas? Días son malos, hermanos y hermanas. Usted lo sabe, no hay necesidad de que yo se lo diga porque usted sabe. Si no los ven alrededor de ustedes, los ven en las noticias. Y si usted dice, yo no veo noticias, lo escuchan por rumores en las redes sociales. Porque hay unos que no se desprenden de su teléfono, mantienen las redes sociales siendo chisme y viendo toda clase de chismes. Las redes sociales son buenas, pero si las usas bien. Pero hay mucha gente que usted sabe que las usa mal para injuriar, para criticar, para hacer cosas malas. La puede usar para cosas buenas. Días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. A veces me siento que ha perdido mucho tiempo. No podemos perder más. Pidámosle a Dios que redima el tiempo que hemos perdido. Él nos ayuda, el Señor nos escucha. La palabra dice que si clamamos a Él, Él nos escucha. Clamemos. Pidamos, Señor, redime nuestro tiempo, Señor, el tiempo que hemos perdido en cosas vanas, mentiras, engaños, siendo parte de la iglesia mentirosa, en la iglesia que nomás está jugando, en la iglesia que nomás está divirtiéndose, engañándose. Hay que pedirle perdón a Dios y clamar a Él que nos restaure. Él, si clamamos, Él nos escucha y nos restaura. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes? No seamos insensatos, no estamos embriagados, estamos llenos del Espíritu, amén.
tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Y también encontramos la voluntad de Dios cuando el Señor nos habla personalmente y nos dice qué quiere de nosotros, qué quiere con nuestras vidas. Amén, qué quiere que hagamos. Entonces, cuando sabemos esa voluntad explícita de Dios, personal, amén, porque el Señor nos ha hablado y porque está en la palabra de Dios. Entonces, seamos sabios y caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Llamo al Señor que nos dé su gracia para caminar con Él y caminar en su voluntad, que nos fortalezca, que nos llene de nuevo. Amén. Aleluya. Porque sí que hay muchos que se van a oponer a la verdad. Y tienes que saber eso, que va a haber oposición. O si no la has tenido, vas a tener en el momento que tú digas, sí Señor, yo voy a caminar en tu voluntad. La oposición empieza. De adentro y de afuera. De tu carne, de los que están alrededor tuyo. De todos lados viene la oposición. Pero no te atemorices que el Señor está contigo. El que te siga llenando de su espíritu continuamente y fortaleciéndote y guiándote por su espíritu a toda verdad. Amén. Volvemos a nuestro versículo 18, aquí en Efesios 5. Dice, no os embriaguéis con vino, escúchalo bien, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén, no te emborraches, no te embriagues de otras cosas, de poder, no te embriagues de las cosas de este mundo. Amén. No te embriagues por ser exaltado, no te embriagues por ser famoso o popular, no te embriagues de orgullo, pero se llena el Espíritu. Una persona llena del Espíritu es humilde, se somete a Dios. La palabra de Dios dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Para que el diablo huya de nosotros y para poder resistir al diablo tenemos que primero someterlo a Dios. Y para someterlo a Dios significa que amamos su palabra, sometemos a su palabra, guardamos su palabra. Amén. Entonces, como estamos haciendo eso, el diablo viene, sí, los va a atacar, pero vamos a resistirlo y él va a huir de nosotros. Primero hay que someterse a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a repetirle el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Amén. Para resistir al diablo, para caminar como hijos e hijas de luz, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Sí se puede, hermano y hermano, porque hemos nacido nuevo, el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos la nueva naturaleza, la naturaleza de nuestro Padre, y con eso es suficiente para caminar como hijos de luz. Sigamos leyendo aquí en Efesios, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Que alabar a Dios en todo el tiempo y en todo lugar. Amén. No solo con nuestra boca cuando hablamos, pero es importante, también con nuestro corazón, siendo un corazón agradecido, hermano, por lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús pagó un gran precio por nuestra salvación, por nuestra libertad. Amén. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás agradecido por lo que tienes? Amén. ¿Tú estás agradecido por lo que Dios te ha dado? ¿Tú estás agradecido por ser cristiano? ¿Tú estás agradecido porque le sirve al Señor? ¿O te estás quedando por los que no tienen? ¿O te estás quedando por de envidia por los que los otros tienen? Agradecele a Dios por lo que sos. Agradece a Dios por lo que te ha dado hasta ahora. Agradece a Dios de todas las calamidades que te ha salvado.
Sea agradecido, ten un corazón de agradecimiento. Y alábalo. Aleluya. El siglo XXI, sometió a uno a otro en el temor de Dios. El temor de Dios es limpio. El temor de Dios es alabanza a Él. Es devoción. Amén. Aleluya. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Entonces los dejo con nuestro verso. Efesios capítulo 5, versículo 18. Lo dejo con ese verso. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Amén. Entonces, sé lleno del Espíritu. Esto no es una experiencia y se acabó. No, esto es una experiencia de vida, una experiencia continua. Amén. Entonces, hay una diferencia entre el hombre y la mujer que tiene el Espíritu con el que no está. Los frutos son diferentes. Esa vida es diferente. Es una vida que siempre es de darle gloria a Dios. Amén. Y solo vive esa persona para la gloria de Dios. Siempre esa persona está buscando el reino de Dios y toda su justicia. Aleluya. Esa persona, las cosas de este mundo no le embriagan, ni anda atrás de las cosas de este mundo. Solo está para glorificar a Dios, para establecer su reino y expandirlo. Aleluya. Gloria al Señor. Se llena el Espíritu. Continúa caminando en comunión con tu Señor. Jesús te ama. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén.